el Señor. Dirá que está a tu lado, deleítate en el Señor. Eso va a ser clave para todo este año. Si yo en junio usted viene a mí a contar un problema y tal, está bien, me lo cuenta, pero yo voy a decir, deleítate en el Señor, ¿te acuerdas? Así que dice lo que está a tu lado, Ricky, deleítate en estos momentos, Ricky. Deleítate en el Señor, también en estos momentos. Y ese Salmo 37 es un contraste entre la vida de los que vivimos sujetos al camino de Jesús y los que viven conforme a su propia voluntad. Ahí está el contraste, esos 40 versos que hay en ese Salmo 37. Es un salmo que nos enseña para que cada propósito, para que el plan de Dios, para que el diseño, para las promesas maravillosas que Dios tiene para tu vida, para este año 2023, que hemos comenzado hace poco, pueda ser vivido, puedan realizarse. ¿Cuántos quieren vivir de verdad los deseos de Dios para este año? Pero tú no sabes cuáles son los deseos de Dios para este año, para tu vida. ¿Qué propósito querrá hacer Dios con nosotros este año? ¿Cuántos quieren ese propósito? ¿Lo quiere agarrar? Pero quizás el propósito es ir a un calvario, ¿o no? Claro, porque nosotros decimos propósito, los propósitos de Dios son buenos. Claro que son buenos. El fin de todo propósito de Dios es bueno. Pero Job perdió a su familia en el camino. ¿Había propósito de Dios? ¿Cuántos quieren el propósito de Dios para este año? ¿Lo quieren decir diciendo, uy? ¿Y si no es como tú esperas? ¿Lo querrías igual? ¿Qué será mejor, tus propósitos o los de Dios? ¿Qué será mejor? Uy, ¿están hoy mudos o no quieren hablar porque están de al lado mirando? ¿Qué propósitos son mejores? Los de Dios siempre. Porque los propósitos de Dios son eternos y los nuestros son circunstanciales, son temporales, son efímeros. Hoy tus propósitos mañana no tienen el mismo valor que pueden tener hoy. Por eso el Salmo 37 nos enseña a vivir esos propósitos, pero tenemos que aprender a vivirlos. Nadie nace aprendido. Y el Señor lo que hace a lo largo de toda nuestra vida cuando comenzamos a conocerle es que podamos ir avanzando más hacia esos propósitos, hacia ese plan perfecto, a ese diseño perfecto de Dios. Y para poder vivirlo, dependerá de cada uno de nosotros. Yo no podré echarle cuando esté delante del Señor la culpa al Señor diciendo, Señor, es que la esposa que me diste no me entendía, hacía lo que le daba la gana. Es que los hijos que tuve, por culpa de ellos, no, porque tú sabes, Señor, que yo quería, pero claro, cuando cambió el gobierno, después las cosas se pusieron de esta manera y ya no pudo ser. O es que yo quise, pero el pastor que me tocó, yo no podré decir al Señor, Señor, las ovejas que me tocaron, es que, después es que no había una que, ¿se imagina? Yo no puedo excusarme en esas cosas. Porque los propósitos de Dios se cumplen en tu vida y que se cumplan o no, solo dependerán de ti, de nadie más. Todo lo que tú pongas en el camino que no se esté dando serán excusas. Será que no tuve tiempo, es que no tuve dinero, es que estuve enfermo. No, todo eso serán las excusas que están en nosotros. Por eso, para que cada propósito de Dios se cumpla en tu vida, eso depende solamente de ti. Dirá que está a tu lado, depende de ti. ¿De quién depende? De ti. Porque ya Dios habló, ya Dios prometió, ya Dios dice, dependerá de nosotros. Por eso ese verso 4, que quisiera leerlo hoy, dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dice lo que está a tu lado, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles serán tus peticiones? ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? No las de tu mente, a veces no coinciden la mente y corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Todo el mundo tiene peticiones. Los discípulos tenían peticiones, los apóstoles. Hasta la madre de los apóstoles. Cuando ya lleva dando tiempo Jesús, que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda, son peticiones. Te voy a pedir una cosa, Jesús, dime que sí. Jesús, que sabía, dice, no te voy a decir que sí hasta que me lo digas. Y cuando se lo dijo, dice, ay, eso no me compete a mí darlo,
sino al Padre que está en los cielos. Deleitarse es encontrar plenitud, satisfacción, llenura, gozo. En otras palabras, deleitarse es estar completo, sin necesidad de nada más que ese deleite en Él mismo, en su presencia, en su gracia, en su consuelo, en su compañía. Cuando Él se convierte en el todo, la piedra angular que dijo Jesús, que tiene que estar en el centro de nuestro corazón, esa piedra angular. Y todo lo demás, dice, es añadidura, es sumado a esa plenitud. Todo lo demás se va acoplando cuando Él está en el centro, cuando Él es tu plenitud, y cuando ese es real, ese versículo que dice de su plenitud, de la plenitud de Jesús, tomamos todos los que creemos en Él. Y entonces entiende su gracia, el precio que he pagado por Jesús. El mismo Jesús dejó su plenitud en los cielos, la gloria que, como dice él, eterna, que tenía con el Padre, para limitarse a un cuerpo. ¿Y qué cuerpo, verdad? Al cuerpo de un bebé. Que yo le decía, siempre lo comentaba en Navidad: Jesús, ¿por qué no naciste ya? ¿Ya no te trajo el Señor con 30 años? Ya formado, ya de los cielos, hubieses aparecido en Israel y hubieses hablado y hubieses traído un mensaje y nadie te conocía, y tú decías, yo vengo de los cielos y vengo así, vamos, como si fuera un extraterrestre, que es lo que pintan muchos por ahí, que vino un extraterrestre. Podía haber venido como extraterrestre Jesús, claro, pero con apariencia nuestra, ¿no? Pero dice, el plan era tan perfecto que dijo el Padre, que dijo Jesús, vale, me voy a meter en el cuerpecito de un bebé. Voy a empezar en esa primera división de células que hay dentro, ahí en el cuerpo de la mamá, en el útero y todo eso. Ahí voy a comenzar. Voy a nacer por donde nacen todos los niños, no me van a hacer cesárea. El otro día escuchaba eso, que es importante, los niños que nacen ahí directamente, porque dice, porque cuando nacen van tragando muchas cosas en el útero, cuando salen por ahí, tragan bacterias y tragan otras cosas, y esos niños que nacen por ahí son más inmunes a otras cosas. Qué importante es nacer de manera natural, muchas veces no se puede y hay cesárea, pero en todo, ahora que se está estudiando esas cosas tan profundamente, hasta en esas cosas hay sabiduría de Dios. Y tantas cosas que no entendemos. Y Jesús tuvo que nacer por ahí, por ese canal, y salió, y ¿qué hizo? Y lloró, y se hizo caquita en los pañales. Dios se hizo caquita en los pañales. ¿Te puede entender eso? ¿Por qué? Porque había un plan perfecto y tuvo que crecer como usted ha crecido, y tuvo que gatear y que gateó y se cayó, y que es así un chanchón, un chinchón, pero no había como es lo que se paran a los niños, pim pum, pam pum, ¿cómo es? Chimpum, que se le quitan para que se le quiten esas cosas de catapum, no había catapum que ponerle ahí, así que estaba Jesucito el niño con un catapum aquí seguro en la cabeza, con un chinchón, vamos, yo me lo imagino así. Y la madre, te lo dije, no te metas por ahí, y se metió, ¿o no? Y caminó y tuvo que pasar su pubertad y su adolescencia y las historias que pasa toda persona. Ay, ¿por qué? Porque nos amó a usted y a mí. Lo hizo todo, yo lo personalizo y para yo entenderlo, yo me olvido de todo lo demás y yo digo, ay Señor, lo hiciste por mí, dejaste el cielo, viniste a nacer en el cuerpo de un bebé, pasaste lo que pasaste sin quejarte, sin vengarte, podías haberte vengado a aquel, podías haber hecho cualquier cosa, como cuando aquí dijeron vamos a tener un fuego del cielo y acabamos con estos desgraciados que nos están humillando, aquel que te criticó, podías haber hecho esto, lo otro, pero no, lo soportaste todo, lo caminaste todo, sin quejarte, sin vengarte, sin sacar los derechos divinos, los derechos reales, ni siquiera fuiste un ciudadano romano, que eran de más autoridad en aquel tiempo, no, te hiciste judío, viniste hebreo, que como siempre han estado ahí un poquito descartados ese linaje, porque Satanás ha estado trabajando en las naciones de la tierra para conseguirlo. Y todo solamente para alcanzarme, para que yo pueda conectar con el Padre, con la eternidad, y que para que la presencia soberana y divina del Espíritu Santo pueda entrar, venir a mi vida. Yo digo, yo me quedo bobo cuando es todo esto. ¿O no? ¿O no?
Para que Dios pueda entrar a mí, tuvo que enviar a Jesús, tuvo que venir Dios como en forma humana con Jesús, pasar todo lo que pasó, aguantar todo lo que aguantó, vivir todo lo que vivió, ser ajusticiado, ser injustamente crucificado, torturado, sufrido, traicionado, caminar en soledad, todo eso para que yo pueda hoy decir gracias Papá Celestial, eres maravilloso. Y para que pueda ir a mi lugar secreto allí, mi intimidad con Dios, y el Espíritu Santo pueda hablar a mi mente, pueda hablar a mi corazón, y para que su palabra hoy sea real en mi vida, y que cuando tú la leas, vida esté entrando en tu interior, y cosas se estén produciendo en este cuerpo imperfecto, carnal, en un alma a veces tan herida, y en un espíritu que ha sido glorificado, nacido de nuevo. Todo un plan perfecto de parte de Dios. Y no solamente el plan de salvación, sino que por el camino trae sanidad, trae libertad, trae alegría, trae plenitud, trae gozo y trae tantas cosas. Eso son añadiduras. Porque Jesús podía haber caminado sin sanar a nadie. Pero por amor a nosotros, nos sana. ¿Lo crees o no? Si lo crees. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen en la sanidad de Dios? Qué bueno creerlo. Y Él lo hizo. ¿Cómo voy a hacer yo con mi vida lo que me da la gana cuando conozco los deseos de Dios? Cuando entiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo haría yo mi propia voluntad sabiendo que la voluntad de Dios a veces no coincide con la mía o ese propósito y trato de ajustarme a ese propósito de Dios? ¿Cómo se me ocurriría a mí no perdonar a alguien que me ha hecho daño cuando Dios me ha perdonado al punto que envió a Jesús por mí? Es que ni me pasa por la cabeza. A lo mejor el primer rebote dice, lo cojo o que lo mato, pero pues digo, no lo mato. No lo mato porque a veces salta primero la carne, ¿no? Entonces tienes que coger el espíritu y decir a la carne, cállate, carne, pum, y dar un cogotazo a la carne. Todo dentro de mí, fíjate cómo funcionan las cosas. O criticar a alguien, o tener envidia de alguien porque Dios bendiga más al que tienes a tu lado. Mira que está a tu lado. ¿Y si es 1000 veces más bendecido que tú? ¡Alégrate! No puedo decir yo, si este que no viene al culto, ¿por qué lo va a bendecir más? Pues yo vengo a todos los cultos y a mí me ven, si lo quiere bendecir más, gracias Señor, nos gozamos con los que se gozan, ¿o no? Y aprendemos a llorar también con los que lloran, dice la palabra de Dios. Qué importante es entender todo eso. ¿Por qué? Porque su gracia ya la tengo. Su gracia ya me ha alcanzado y cuando su gracia la tengo y la entiendo, la he recibido, lo tengo todo. ¿Cómo no voy a desear tomar la Biblia, la palabra de Dios y comerla y leerla y vivirla? ¿Y cómo no lo voy a desear? Si entiendo la gracia de Dios y lo que ha costado que estas páginas estén hoy en día entre nosotros. ¿Cuántos mártires? El mismo Pablo, cuando escribía desde prisión estas cartas que nos enseñan de la vida de Jesús, que verdaderamente, como dice la palabra, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonios de mí y ellas a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú recibes todo eso, tú dices, ¿cómo voy a pasar un día sin abrir esta palabra como palabra viva? Como palabra que me transforma a la medida que entra en mi mente y baja a mi corazón. Es imposible. Es como si usted pasara un día sin comer, con la despensa llena de cosas, con la nevera llena, y dice, no como porque no como. Comemos, ¿no? ¿Usted comió esta mañana? ¿Por qué comió? ¿Por costumbre? ¿O porque tenía hambre? ¿Por qué comió? A eso lo hacemos por costumbre. Pero de todas formas, si no lo hiciera, ya mañana tendrías hambre. Y que ayer no desayuné. ¿Quién no le quita el cafecito de la mañana cortadito? Leche y leche. Leche y leche no es bueno, pero bueno, leche y leche. Para que tome. ¿A quién no le gusta eso? ¿Le gusta o no le gusta? Ya les dije que vamos a tener confraternidad la semana que viene y algunos saltó con el chuletón. ¿Quién trae los pollos? Dice el otro. Nos gusta comer, ¿verdad? Saboreamos la comida. Es igual, exactamente lo mismo. ¿Quién no saborea cuando ha recibido la gracia una porción de la palabra? Qué bueno, hay por ahí alguien que la saborea. Qué bien. ¿Cómo podrías levantarte, desayunar leche y tostada, alimentar el cuerpo sin alimentar tu espíritu? Estoy apurado por ir al trabajo, es que se me hizo tarde, es que apagué el despertador, solo tengo 5 minutos, ¿qué haces? ¿Preparas el cortado o entras un rato, 5 minutos a tu lugar y hablas con el Señor? No tengo tiempo de una cosa o la otra, ¿qué hacemos? Cada uno hará lo que hay en su corazón.
pero sabemos que es lo más importante. Sabemos que muchas veces llegaba Jesús, Jesús, tú no comes, no, ya yo he comido. ¿Y quién le trajo de comer? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo ya ese día había comido cuando habló con la samaritana, porque hizo la voluntad del Padre y estaba pleno. No, pero si no se muere de hambre, no, tranquilo, no se va a morir de hambre. Jesús estuvo 40 días, 40 noches y no se murió de hambre. ¿Se murió de hambre? ¿Te imaginas tener que empezar Jesús muerto ahí? Mandaron a la ambulancia al desierto a buscar a Jesús porque se pegó 40 días ayuno. Ay, bendito, a veces no entendemos. Nutrir el alma, nutrir el espíritu. Su gracia nos tiene que llenar. Maravillosa su gracia. Cuando tú estás en esa intimidad, recibes lo que Él ha preparado para ti. ¿Por qué? Porque has aprendido a deleitarte en Él. Y cuando has aprendido a deleitarte en Él, fíjate lo que te digo, no necesitas nada más. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? Cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, no necesitas nada más. Entonces todo lo que viene de más, porque esa parte tiene esa segunda parte del versículo, y Él concede los deseos de tu corazón porque Él sabe los deseos que tú tienes. Y como ya no los necesitas porque Él te llena, es cuando dice el Señor, tranquilo, ahora quiero bendecirte porque yo soy un Dios bueno, un Dios poderoso. Yo soy tu papá celestial y como te deleitas en mí y como en ti estás lleno en mí, ahora yo sé que necesitas esa persona a tu lado, yo lo sé. Tú estás lleno sin esa persona porque te llena la plenitud de Cristo, pero ahora quiero que camines junto a alguien para afrontar los próximos años de tu vida y Él te pone a esa persona, ¿o no? Y con respecto a eso, todas las cosas, porque tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Y eso es el Evangelio. Jesús enseñó de mil maneras. Jesús una vez habló de la perla de gran precio que el comerciante que buscaba encontró. Y dice, cuando encontró esa perla, vendió todo lo que tenía y adquirió esa perla. Porque entendía que es el Evangelio, que es la salvación, que es la gracia. Nada vale, nada puedes cambiar por la gracia. Entonces te desprende de todo y tomas la gracia de Jesús y estás lleno del Señor Jesús porque esa es su gracia. Su gracia nos llena. Y Jesús también nos enseñó del tesoro escondido, aquel comerciante que buscaba y encontró en un campo un tesoro, y cuando encontró en ese campo el tesoro, dice, me vendo todo lo que tengo para comprar ese campo porque yo sé que hay un tesoro, y aunque me gaste todo lo que tengo en ese campo, al final ese tesoro es mucho más de lo que pueda tener en toda mi vida. El tesoro escondido dentro de nosotros. Y a veces no lo hemos encontrado y por eso seguimos buscando aquí, buscando allá y no nos llena la vida. No te llena por más que te dejen los reyes, por más que personas te digan, por más que esto suceda, por más que mejores en lo... Todos son, amada iglesia, todos son añadiduras. Miren, hasta los hijos son añadiduras de parte de Dios. Y no lo entendemos. Porque los hijos son de Dios. No son míos. Son de Dios. ¿O no? ¿Y los nietos de quién son? ¿De tus hijos? No, son de Dios. Y si tú no lo entiendes, si tú no te deleitas en esta gracia de Dios, no se manifiesta el reino de los cielos. Y por eso a veces nos cuesta ver el reino de los cielos. Pero cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, cuando Él te llena por completo, porque llena ese interior, a pesar de que tenemos deseos, necesidades y tantas cosas, cuando Él te llena, las peticiones de tu corazón, Él las concede. Él las concede. Qué importante es entender esta verdad. Y ese Salmo 37... es un salmo acróstico. Le voy a explicar qué es acróstico. Es decir, que cada frase del salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y cada letra, por ejemplo, si fuera español, la primera frase empezaría por la A, la segunda por la B, la tercera por la C, la cuarta por la D, por la E, por la F, ¿verdad? Son 27 letras del alfabeto español, pero el hebreo tiene 22 y entonces cada una de esas frases comienza con una letra. Y como ya hablé el martes de las primeras 11 letras, o de los primeros 20 versos, hoy quisiera hablarles solamente
ese salmo es un contraste entre una cosa y la otra, pero yo me voy a enfocar solamente en lo que tiene que ver con nosotros, en los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¡Ay, aleluya! Creyentes hay aquí, muy bien. El verso 22, la primera parte del verso dice, porque los que son bendecidos, ¿cuántos son bendecidos? Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra. ¿Qué es alguien bendecido? Alguien bendecido por el Señor es alguien del que Dios habla bien. La palabra bendecido es decir bien, decir bien de alguien. Entonces tú cuando dices bien de alguien, estás bendiciendo a alguien. Dice, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Yo me acordaba de ese Mateo capítulo 5, de las bienaventuranzas, el verso 5, que dice Jesús, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Fíjese, el salmista describió, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán o heredarán la tierra. El mismo Jesús dice siglos más tarde, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los humildes son bendecidos por el Señor y heredan la tierra. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios es clara, dice que Dios se aleja de los altivos. ¿Y cuántas veces hemos sido nosotros poco humildes? A ver, mira que está a su lado. Usted que lo conoce, que vino junto a alguno. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tenemos que seguir trabajando con humildad? ¿Por qué? Porque nos sale el ego, nos sale el orgullo, nos sale la soberbia, la insensatez. Porque queremos tener la razón, porque de hecho la tenemos, ¿o no? Eso creemos. Y a veces la tienen, ese orgullo dañino que levanta muros y que nos hace sentir heridos en nuestro orgullo precisamente. Porque te dijeron algo y si te hirió es porque hay algo que hay que morir en ti. Porque dijo, porque dejó de decir, porque no te ayudó cuando tú sí lo ayudaste, o porque no me agradeció, o porque yo tuve la idea y ahora el otro se llevó el mérito. Orgullo. Dile, baja orgullo, sube humildad. Díselo, baja orgullo, sube humildad. Ay, usted sabe que yo he aprendido en este tiempo, y hace unos meses atrás, llevo bastante tiempo aprendiendo esto, que cada vez que alguien te hace, la faena, cada vez que son ingratos, que son desagradecidos, o que te dejan colgado, o todo esto, tú digo, Señor, está revelando lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Me estás haciendo ver si todavía hay orgullo en mí. Me estás haciendo ver a mí mismo, porque eso es por ti. Cuando tú tienes un problema laboral o un problema en tu casa, eso es para que tú veas tu corazón en el espejo de la palabra, en el espejo del problema. A ver si verdaderamente ya estás caminando en pro de Jesús, siendo manso y humilde de corazón. Porque si no eres humilde, no podrás recibir las promesas de Dios, porque Dios rechaza la altivez, Dios se aleja de la soberbia. Y por eso, en la medida que Dios quiere llenarnos más, tú vas a experimentar cosas en tu vida, vivir cosas en tu vida que no son para que te amargues, que son para revelar cómo está tu corazón y cómo está esa humildad dentro de ti. De eso se trata. Por eso yo me alegro cuando cosas suceden y digo, ay, Señor, ay, ya el orgullo está ahí controlado, está ahí... Porque el Dios quiere trabajar con nosotros. Pero cuando sale el orgullo, pierdes la batalla espiritual. Sin embargo, la humildad hace que transforme la atmósfera, que las vidas cambien. La humildad hace que tu matrimonio sea edificado, porque aleja el orgullo. Enriquece a tus hijos, porque solo desde un corazón humilde, solamente desde ahí, puede Dios bendecirte. Habla de ti, de poseer la tierra. El verso 23 dice... Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Fíjese, cuando tú enderezas tus pasos conforme a la palabra de Dios, las decisiones, la conducta, se va sujetando y vas aprendiendo de la palabra. Es al revés de lo que estamos diciendo. Dijimos que el verso clave de este salmo es deleítate en el Señor. Y eso se va dando en la medida de que tú vas ordenando
tu vida, cada paso de tu vida. Pero este verso 23 dice, y Dios se deleita de ti. Ya no es que tú te deleites en el Señor. Ahora dice, Dios se deleita de ti. Como yo decía la semana pasada, mi hijo que me agrada. Dios se complace en cómo tú estás viviendo tu vida. En cómo tú reaccionaste ante una agresión. En cómo dijiste ante alguien que te criticó. En cómo reaccionaste ante aquella persona que te estaba tratando de fastidiar en el trabajo. Cómo reaccionaste ante la actitud de tu esposa o de tu esposo que se levantó con mal pie y que te dijo 4 cosas. ¿Cómo reaccionaste ante eso? Deleítate en el Señor. Y dice ahora este verso que el Señor se deleita en los que caminan en pro de la palabra. Es decir, Dios te ve que tú reaccionas como dice la palabra ante cosas que suceden y dice el Señor, ay, ese es mi hijo que me agrada. ¿O no? ¿Usted quiere agradar a Jesús? Ay, qué bueno es agradar a Él. ¿Cómo tú te deleitas en el Señor? Porque es lo que nos está enseñando el Salmo. Cuando el mismo Dios se deleita en tu manera de proceder, en tu vida diaria. Y como Él se deleita, te va llenando tu corazón. Y tú te deleitas, porque esto es mutuo. Cada uno habla de la abundancia que hay en su corazón. Qué importante es entender toda esta verdad. Porque, amada iglesia, este año sucederán cosas maravillosas en tu vida. Pero tienes que estar preparado y tienes que aprender a recibirla en el nombre de Jesús. Dice el verso 24, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Cuando caiga, ¿por qué? Porque en algún momento todos caemos, todos nos equivocamos. O quizás no caes, pero alguien te empuja. ¿Alguna vez estás empujado? Te meten en la cabeza, ¡bum!, y te caes. No físicamente, a veces en otras maneras, pero te empujan porque todos caemos en algún momento de nuestra vida. Todos nos equivocamos, o todos tropezamos, ¿o no? Pero cuando suceda, dice, cuando caiga, no te vas a quedar derribado. Dice, porque Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque tú anhelas caminar en sus caminos. Porque tú estás deseando más del Señor. Qué bueno es esto. No quedarás derribado. Y yo me acordaba de Pedro. Pedro tuvo fe para saltar de la barca, ¿recuerda? Si eres tú, que vaya yo. Y dice, pues ven. Y salta Pedro y empieza a caminar. Pero vio las olas, vio la tormenta, vio la oscuridad, vio el frío. Dice, ay, dudó y se hundió. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¡Ay! Dijo, ves Pedro, yo lo sabía, ¿para qué saltaste? ¡Ay! Cavernícola, cabezón. No tenías que haber saltado. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¡Ay, Pedro, ¿por qué dudaste? ¡Ay! Empezaste bien, no dudes. Pero aún así Dios te va a ayudar, porque a veces dudamos, ¿o no? Pero Él nos va a ayudar porque hemos decidido amar a nuestro Dios y seguir adelante. Y hemos decidido determinarnos por la palabra que Él nos va marcando. Y Él nos va a decir, estoy contigo, cuento contigo, vamos, yo te ayudo, yo te levanto, vamos a por más. Versos 25 y 26 dice el salmista, yo fui joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ay, aleluya. El salmista dice, yo fui joven. Y ahora dice, y ya soy viejo. ¿Cuántos viejos hay aquí? Alguno dice, pastor, no, el pastor no. Yo fui joven, y fue el rey David el que lo escribió, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. A veces solo nos aprendemos el 25, pero va junto al 26 que dice, todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Estos dos versos van ligados, están bajo la misma letra en el alfabeto hebreo. Esos dos están bajo la misma letra. A veces los separamos, pero no se pueden separar. Y David, entrado un año, habla de lo que él ha visto en su vida. David vivió momentos malos, tuvo que huir, fue desterrado, lo persiguió Saúl, sus propios hermanos lo despreciaron, lo humillaban. Pero dice que fue un hombre que a lo largo de toda su vida no vio al justo desamparado. En los momentos más difíciles, él veía la mano de Dios que lo respaldaba, que daba. Y no solamente eso, dice que aquel que es respaldado por el Señor, que su descendencia no mendiga pan, que no queda desamparado, es alguien que todo el día es compasivo, que tiene misericordia de otros, que ve la necesidad de las personas. Dice que todo el día da, que todo el día presta, y que esa persona, y por eso no le falta. ¿Por qué? Porque ha aprendido a dar. No se junte, dice la palabra de Dios, con el agarrado. Eso es un proverbio, ¿no? El que vive con agarrado se vuelve agarrado. ¿O no?
Si usted tiene que estar con un agarrado, yo tengo amigos agarrados, y a veces digo, Señor, ¿y esto? Y dice, no, porque tienes que estar, porque vas a ayudarlo, vas a sacarlo de ese espíritu de pobreza. Porque el agarrado es un espíritu de pobreza. Aunque tenga 1 millón de euros en el banco, hay gente que es agarrada y es pobre. No porque no tenga dinero o propiedades, es pobre porque un espíritu de pobreza lo inunda y es una persona que quiere y más, y más, y más, y más, y todo le parece poco. Y no da. Pero es que el salmista dice, al que presta cada día, al que da, al que es misericordioso, no le va a faltar ni a él, ni va a quedar desamparado nunca, ni a su herencia, ni a sus hijos, no les va a faltar. Por eso está eso junto. Dice, todo el día es compasivo. Por eso cuando yo, que conozco a mis amigos agarrados, que alguno tengo, digo, Señor, ¿y esto? Es que me da esta cosa, salir con esta persona porque siempre está con las mismas historias. Pero el Señor te dice, tengo un propósito. Tú vas a tocar esa vida. Los he puesto en tu camino, porque quiero liberarlo de ese espíritu en que están sumergidos. Entonces es importante esto. Lo que Él te diga es lo que tienes que hacer. Pero el salmista lo tiene claro. Tenemos que aprender. Si queremos vivir un año de propósito, de bendición, tienes que aprender a dar. Y no siempre es dar dinero, que también. Es dar ayuda, es dar consejo, es dar apoyo, es dar esperanza, es dar fe, es dar bendición, es dar ánimo, es aprender a dar, a dar, a dar, a dar. ¿Qué hay que hacer? Dar. ¿Qué hay que hacer? Dar. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Mejor es dar que recibir, ¿o no? Pero a todo el mundo le gusta recibir, pero es que mejor es dar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos o recibimos? Damos, porque el que da recibe. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El que da, recibe, y el que no da, no recibe. Eso nos enseñó Jesús. Y dice el verso 27, apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Es una orden clara y directa que se repite en todo el Salmo. El verso 3 leímos la semana pasada, o el martes, confía en el Señor y haz el bien. Y aquí añade, haz el bien, pero también dice, apártate del mal. Es decir, apártate de conversaciones que te contaminan, de relaciones tóxicas, de batallas que no son las tuyas. A veces yo me he encontrado luchando batallas que no son las mías. Y digo, Señor, ¿por qué yo estoy metido en medio de todo esto? Y dice, porque te pusiste a luchar una batalla que no era tuya. Ayudaste a alguien que yo no te dije que ayudara. Ay, pero es que tienes que saber. A veces yo he tenido ganas de ayudar a alguien a hacer algo y siento el Espíritu Santo y dice, no lo ayudes. No voy a ayudarlo. No lo ayude. Porque esa persona tiene que aprender a coger su cruz, y lo voy a llegar a un punto para que él entienda que me necesita a mí. Y si tú vas por el camino y lo ayudas, no lo va a aprender nunca. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero tenemos que también conocer esa dirección del Espíritu Santo que necesitamos para cada cosa. ¿Por qué entonces ayudo a este y en la misma condición al otro no? Porque el Espíritu Santo te tiene que guiar. Porque el Espíritu Santo está haciendo algo con esto y algo diferente con lo otro, y tú tienes que ser sabio para saber a qué maneras ayuda. Yo en unas ocasiones, a veces me ha pasado, digo, ay, le voy a dar 20 euros a esta persona que veo que está pasando, y cuando ya estoy por darle los 20 euros, no. ¿Es el Espíritu agarrado? No, es el Espíritu Santo que está tratando algo en esta persona, y si tú le das los 20 euros no lo va a poder tratar. Entonces escúchale la voz del Espíritu Santo, porque esa es la voz que nos guía en nuestro día a día. Pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender cuando hay una conversación que estoy ahí y mira, a mí no me estén hablando de esa persona delante de mí porque no es así. No me conviene esta conversación. O arranca. Pero tienes que aprenderlo. Apártate del mal y haz el bien para que el Señor pueda bendecir lo que Él quiere para nuestra vida. La primera parte del verso 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. ¡Ay! ¿Cuántos santos hay aquí? Él no te abandona, Él va a estar ahí todo el año 2023 para ti. Él no abandona a sus santos. Ahora eso sí, solo asegúrate que estás caminando en santidad, porque esto es para sus santos, no para los santos de las imágenes, ¿no? Eso es para sus santos. Él no abandona a sus santos. No nos autoengañemos muchas veces. Hay muchos cristianos que en el Evangelio no se dan su vida, porque como dijo Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no hacen lo que les digo. Hagan lo que les digo.
hagan que la santidad nos llene, que cabemos en esa, para formar edificar sobre la roca, como dice la palabra de Dios. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo. Y sigue diciendo, caben, edifiquen sobre la roca, hagan las cosas bien, porque a mis santos, dice Dios, no les va a faltar, yo voy a estar ahí siempre. Verso 30, 31, dice, la boca del justo. ¿Cuántas bocas del justo hay aquí? Diga conmigo, amén, amén. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. La sabiduría que viene de Dios tiene que estar en nuestras bocas. De hecho, dice la palabra, está en nuestras bocas. No cuando nos hacemos que sabemos, o cuando repites cosas que has aprendido, sino cuando el Espíritu Santo trae cosas a tu mente o te recuerda cosas que son palabras certeras para momentos oportunos. Es importante que a lo largo de este tiempo aprendas en la palabra de Dios a ser sabio. Mira, a veces yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de evangelizar. Evangelizar no es recitar versículos o repartir papeles por ahí o aprender métodos y palabras. Yo me acuerdo cuando comenzaba, habían unos métodos que tú hacías unas preguntas y si te ponían la pregunta, tú hacías los otros. Eso está muy bien, pero eso fue para otro tiempo. Hoy es saber escuchar. Hoy es saber conversar. Hoy es recibir sabiduría de Dios para tocar los corazones y no las razones. Es hablar la palabra de Dios conforme a cada corazón que se aparece en tu vida. Ayer mismo estuve en un velatorio que no conocía a nadie, solo conocía al amigo mío que lo veo mucho en las playas ahí cuando iba a orar y él va a correr, y lo conozco muy poco, pero me mandó que el papá había fallecido. Pues vamos, estuve ahí, quiero saludar a tu mamá, quiero dar una bendición a tu mamá, y él me presentó, tiene un montón de hermanos. Yo no sabía que él me presentaba al hermano este y a la hermana a la otra, y todos me conocían. Digo, ¿cómo me conoces? Yo nada que veo a este chico media hora los sábados, un rato, y todo el mundo me conoce aquí. Este es el cura de los Realeos, este es el padre, este es el pastor, este no sé qué. Pero fue maravilloso decir, Señor, ¿qué puedo compartir con esta familia en este momento de luto? Y recuerdo abrazar a la mamá y aparte y a los hermanos y abrazar a la mamá y decir, Señor, mientras la abrazaba decía que cómo la conforto y tal. Y las palabras del Espíritu Santo vienen a tu vida y el fuego de Dios viene a tu vida y compartes algo con esa persona que nunca has visto. Porque permites al Espíritu Santo tomar el control de tu vida para que Él te dé las palabras que tienes que decirle. Pues si no vas y le dices la misma palabra de siempre, ay, lo siento, mi pesar, mi eso, está bien, si usted quiere decir eso, pero yo lo que quiero es que usted dé un paso más, que dependa del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo va a quedar una palabra a una persona en un momento oportuno y certero para que esa persona pase algo dentro. Pase algo dentro. Pero tienes que vivir esa intimidad con el Espíritu Santo. O como decía la pastora el martes efectivamente yo me iba a quedar con mi mamá, y decía, vamos a ver a mi suegra que está tal y esto y lo otro, y queda a las 4 para recogerla, y cuando llego, pues sí, pues no, estaba esperando a mi hermana, corre a urgencia al hospital, porque la cabeza le va a estallar, íbamos al hospital y eran las 4, llegamos a las 5, y la última vez, cuando usted va al hospital se pega 3 o 4 horas por urgencia, ¿o no? Y en ese momento me llegó tal, digo, Cristina, estoy yendo al hospital, y mientras decía voy al hospital, efectivamente, digo, Señor, ¿tú me diste una palabra para hoy? Yo voy a compartir la palabra que tú me diste, salvo que no vaya a compartirla, pero eso que recibes, tú te di una palabra para que compartas, porque para eso tú la di. Porque yo podía decirle, Cristina, es un culto de oración, haz esto, comparta algo el pastor Ricky, que dé un mensajito. No, que ellos tampoco iban a estar, estaba trabajando. Bueno, pues algo. Pero en ese momento yo, Señor, no, te di una palabra para compartir. Pues yo no sé cómo lo vas a hacer. Porque mi madre se está de la cabeza, el hospital está lleno aquí. Cuando llegaron 3 ambulancias detrás de mí, con 3 camillas, todos unos que daba pena ver aquello. Digo, hoy no se sale aquí ni a las 2 de la mañana. ¿Qué quieres hacer, Señor? Mi hermano no estaba, la otra no tenía coche, el otro tal. Digo, pues aquí estoy. Y van a ser las 6 de la tarde. Y yo sé que tengo que compartir hoy. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya a mi otra hermana tuve que cancelar una cita que tenía con un cliente. Yo voy y digo, sí, porque yo en breve me voy. Mi mamá está dentro de urgencia. Yo sé lo que tengo que hacer. Uno tiene que estar donde tiene que estar. Y tú puedes pensar, ¿dónde tiene que estar? ¿Con la madre o en la iglesia? ¿Qué más importante? ¿Qué más importante, la madre o la iglesia? No, lo más importante es el Señor. Es lo que el Señor te diga.
Entonces el Señor, y como tú dices, ¿dónde tengo que estar? Y precisamente es que en esos momentos donde parece que tiene que estar o tiene que estar, es cuando llegamos, ahí vino toda la familia de Andreina, que no sé por qué vino un martes al culto, porque el Señor hace las cosas así, tíos, hermanas, cuñados, todos ahí, pelotón de gente ahí en la esquina. Y fueron tocados por la presencia del Espíritu Santo. ¿Me podía haber quedado en el hospital? Claro. Ahora estoy seguro, como pasó precisamente el 4 de enero del año pasado, que si yo me quedo allí, seguramente la derivan luego para Santa Cruz y esto y lo otro, y la cosa se complica. ¿Por qué? Porque te sale de la voluntad perfecta de Dios y el enemigo toma ventaja. Tienes que entender esto. Yo cuando terminó el culto, que llamé a las 8:20, digo, no, acaba, ya está en casa, está toda atada, ya está, vente para abajo, que ya está, ya cenó y toda esa historia, todo está en orden. Porque cuando uno hace lo que Dios le dice, Dios establece el orden. Pero me juego, esto lo digo yo personalmente, que si yo me quedo allí y me salto las normas de Dios, dan las 10 de la noche y después dicen, vamos a tener que mandarla para Santa Cruz, y tira para Santa Cruz y está toda la noche abajo. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a Dios. Pero si le hacemos caso a Dios, de una vez por todas, cuando Él te da, Él interviene. Pero si no le haces caso a Dios, ¿quién interviene? El enemigo. ¿Por qué? Porque has abierto una puerta para que intervenga. Entonces, dile que está a tu lado, hazle caso a Dios. ¿Cuándo? ¿Siempre? ¿Cuándo? Porque Él toma el control. Es tan sencillo como ese. Claro que a veces Dios pero tienes que aprender precisamente a hablar con Dios, mientras quizás estás hablando con tu hermana que está, y tú estás hablando con Dios y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor te dice, te di una palabra para... Pues me di una palabra, ya lo tengo claro. Ya lo demás me importa un bledo. Ya yo sé dónde tengo que estar. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere hablar a todos, porque sus ovejas conocen su voz. Y eso es todo en la vida. Entonces, a veces no es cuál es tu deber o tu obligación, es hacer lo que Él te dice. Hacer lo que Él te dice. Pregúntale, ¿cuántas veces nos pasa? Antes de decir no, o antes de decir sí, porque hay gente que no sabe decir no, y hay gente que no sabe decir sí, ¿qué te dice el Señor? Mire, yo me estaba acordando a Andrea, que se fue para Australia. Yo voy a estar allá un año, pastor. Ahí mandó felicidades para todos, por cierto. Y pastor, si quieren, a lo mejor nos visita allá. Yo decía, voy a ir a Australia. Ahora voy a ir a Australia, que yo voy a Australia. 3.000 euros que vale un viaje para allá. Yo con 3.000 euros me hago un crucero por el Caribe. O me voy a Nueva York, que tengo un viaje pendiente hace un par de años, no pude ir. No se me ocurre eso. No se me ocurre decirlo eso. Digo, Andrea, bueno, vamos a orar. A lo mejor Dios nos manda para Australia este año. A lo mejor tiro para allá, yo no lo sé. Pero ¿qué pasa? Que a veces está siempre en la mente el no. Australia, aquello de Australia. No diga que no, porque usted no sabe lo que quiere hacer el Señor. Usted no sabe si el Señor está hablando en una puerta ahí por algún momento. Entonces usted diga, bueno, si Dios quiere estaremos en Australia. Y si no, te vemos a la vuelta el año pasado que te va a pasar bien, pero lo que el Señor quiera. Pero no le digo que no. ¿Por qué le voy a decir que no? ¿Yo acaso sé lo que quiere hacer Dios? Y con eso todo. Lo de Ucrania es igual. ¿Quieren decir, bueno, no sé? Quizás vamos a estar en Ucrania. Si Dios nos vinculó por algo será. Tengo otras opciones, pero no voy a decir a nadie que no. Salvo que el Señor te diga, no vas a ir. Y quizás después estás orando con el Señor y dice, no vas a ir este año a Australia. Ya te lo dice Él, pues tranquilo. Pues ya te lo dijo Él. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces en estas cosas Dios no me dice ni sí ni no. Digo, Señor, tocaré, y se queda callado como diciendo, Diga a tu lado, Dios es bueno. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Dios es bueno. ¿Lo crees o no lo crees? Dios es bueno. Por eso es la palabra de Dios, dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero antes háblalo con Dios. Dios es bueno. Yo creo que este año 2023 se va a definir por creyentes, entre comillas, radicales, es decir, que tienen las cosas claras, que la ley de Dios está en su corazón y que caminan sin vacilar, no están vacilando, indecisos, sin titubear, no. Cuando un creyente tiene las cosas claras, tiene las cosas claras. ¿Por qué las tiene claras? Porque el Espíritu Santo está haciendo algo en tu interior. Y vamos a eso. Dice el verso 34, la primera parte, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. ¿Cuántos están esperando en el Señor? El Señor tiene cosas maravillosas. Dice que en la espera guarda su camino.
Porque es en la espera donde muchas veces se desesperan y tomamos atajos y tomamos otras rutas y dejamos a un lado el camino o empezamos a poner excusas o a inventarnos cosas que no son. No, no, no. Guarda su camino. Si tú en la espera estás guardando su camino, el Señor te va a exaltar, lo va a hacer Él. Nadie te podrá exaltar como el Señor, Él lo va a hacer. Verso 37 dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. El salmista nos llama a observar, a mirar, a reflexionar en las personas íntegras, las que viven en rectitud, las que viven la paz de Jesús. Y este salmo termina con la última letra del alfabeto hebreo, que se llama Taf, para que usted lo sepa. Y es el verso 39 y 40 que comienzan con esa letra. Dice, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva porque en Él se refugian. Está diciendo que el Señor es el que nos salva, el Señor es el que nos ayuda, el Señor nos libra. Dice que Él es nuestra fortaleza en los momentos duros. Habla de momentos de angustia porque todo el mundo, en este mundo, valga la redundancia, pasa por momentos duros. Siempre pasaremos por momentos duros. El que el Señor esté contigo no impide que tú no pases momentos de luto, de angustia, de enfermedad, de dificultad. No lo impide. Lo tienes que entender. Lo que sí te dice la palabra de Dios, mas en esos momentos Él está contigo. Él te fortalece, Él te levanta, Él te libra. Y por eso vuelvo a ese verso 4, dentro de este contexto del Salmo 37, que dice, deleítate en el Señor. ¿Y qué sucede? Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y Él. Tú no las vas a poder alcanzar las peticiones de tu corazón. Quizás algunas, pero las que hablan de Él son las peticiones que de verdad te van a llenar. Que tu deleite más grande sea el deleite del mismo Jesús. Y esta es la clave de todo el capítulo. ¿Sabe cuál era el deleite de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Jesús en los momentos más duros tuvo una petición en su corazón. Y fue en el momento del Getsemaní. Él le dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es mi petición. Ese es mi deseo. Él sabía que iba a ser golpeado, torturado, abandonado, se iba a encontrar solo, a oscuras, pasaría frío, sería humillado, le clavarían, le azotarían, le despreciarían, le escupirían en la cara. Él sabía todo lo que estaba viviendo, y no solamente lo que estaba viviendo, sino él que tenía que luchar contra sí mismo para no hacer así, lanzar un rayo y acabar con todo aquello. Era toda esa lucha, y él le dijo, Padre, mi deseo es, mi petición es, yo deseo que pase de mí esta copa. Pero tengo, Padre, una petición mayor que esa. Y él sigue diciendo, pero no sea como yo quiero. ¿Qué quieres tú para tu vida, para este año? Y tú le dices, Señor, me gustaría esto, yo quiero esto, el deseo de mi corazón es este, yo tengo un poderoso deseo, un poderoso sueño, un anhelo que es este, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga, díselo, que se haga la tuya, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Jesús, que se haga la tuya, Padre Santo, que se haga la tuya. Ese es el gran secreto del salmista. No se haga mi voluntad, se haga la tuya. Ese es el modelo de Jesús. Deleitarse en el Señor es aprender del mismo Jesús a hacer la voluntad del Padre. Que se haga siempre tu voluntad. Señor, mi deseo, pero me deleita tu gracia, que por encima de mi deseo hacer tu voluntad, que quizá no la conozca y vaya a encontrar mi deseo. Porque eso
amada iglesia, es ser un adorador en espíritu y en verdad. Y estamos caminando hacia esa meta en este año 2023. Que Dios que venga a cada domingo y nos visite en este lugar y vaya mirando nuestro corazón. Porque Dios el Padre, pues digo, el Padre es el que busca adoradores en espíritu y en verdad. Él viene y mira tu corazón, mira dentro de ti. A ver si te estás deleitando en el Señor. A ver si tu deleite es su voluntad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad.